Nos encontramos aquí con la señora Cristina. Ella fue bibliotecaria del municipio de La Cruz, Nariño, y a continuación nos va a contar sobre Miguel Ángel Rangel Ledesma. Entonces cuéntenos, doña Cristina, quién fue Miguel Ángel Rangel Ledesma y cuál es la importancia de este autor para el municipio de La Cruz, Nariño. Buenas tardes, como dijiste tú, mi nombre es Cristina Andrade, yo fui bibliotecaria durante 12 años y dentro de la biblioteca pues yo hice un estudio de las personas, más que todo escritores y cosas que tenían que ver con la cultura para comentar y organizar la parte local de la biblioteca, ¿no? Para poder tener la historia realmente de la biblioteca dentro de sus archivos. Entre ellos, pues se hizo la investigación sobre Miguel Ángel Rangel, que pues es el autor de nuestro himno, pues que pienso yo que es una parte fundamental, ¿no? La herencia que él deja con un himno que nos cuenta, pues describe realmente lo que somos, dónde vivimos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues en base a eso, yo me puse a buscar su biografía, a recopilar sus periódicos, porque lo que yo pude entrevistar a las personas que lo conocieron, que él fue el autor de la primera imprenta aquí en La Cruz, que la trajo en 1953, y en ella escribió el primer periódico, como te digo, con imprenta, porque anteriormente también conseguí unos periódicos que habían sido escritos en 1921, que también se llamaba El Semanario. Era un grupo que se había organizado para cada semana sacar un artículo informativo, cultural y fomentando lo que son los escritores y fomentando el deporte. También lo fomentaban bastante en esos periódicos, ¿no? Entonces, en esa época, pues en 1954, 1953, que son la fecha donde se imprimió los periódicos de Antorcha, que se llamaba el periódico que Miguel Ángel Rangel fue el autor, también son hasta bonitos para leerlos, porque imagínate ahí, él dice, llegó a La Cruz el señor Jorge Sañudo, las personas distinguidas del municipio, entonces él cuenta la cultura, promueve mucho la escritura, promueve el deporte, es informativo y a la vez cultural. Entonces, pues es algo muy fundamental. Y también tenemos, como te digo, una canción que él dejó que se llama La Chinchanita, ¿no? Que nos identificamos nosotros las mujeres como chinchanitas aquí en La Cruz, ¿no? Entonces, pues hay muchos legados, hay un libro de poesía, hay un libro que se llama Mosaico, y con toda esta recopilación que yo hice sobre la historia de él fue profesor de la normal, hasta donde yo entiendo. Fuimos a entrevistar a los familiares porque hay aquí sobrinos que todavía tenían en su memoria fresca el señor Miguel Ángel Rangel. Entonces ellos nos dieron mucha información valiosa, como su biografía, todo lo que los alcances que él había tenido, que fue profesor en el Meta, dice que por salud él se vino ya para acá a La Cruz y acá se casó y después fue profesor de la normal de señoritas. En esa época había normal de varones y había normal de señoritas. Entonces él fue, porque él tuvo el título de agronomía, ¿no? De técnico agrónomo, entonces él creo que daba esas clases, y era músico, era escritor, era agrónomo, mejor dicho, era un señor muy completo en todo y muy dedicado a la cultura, porque pues de todas maneras él fue el impulsor del primer teatro que hubo aquí en La Cruz, fue el impulsor de la primera banda municipal también, que el cual hizo parte porque toda su familia también se dedicaba mucho a la música, por eso él tiene poesía, tiene canciones, tiene, inclusive el profesor René, que es familiar de él, me comentaba que él tenía una novela, que no la alcanzó a terminar, pero que él tenía sus escritos originales. Yo le proponía a él que la publicara, entonces él decía pues que la verdad no estaba terminada, no sé, la verdad después como yo ya me desvinculé de la biblioteca, entonces no sé, no se ha escuchado que él se haya decidido publicarla, porque a él le quedó esa novela que él había escrito, pero como te digo, él impulsó mucho la cultura, el teatro, donde cada año se hacía, en esa época decíamos los dramas y las épocas culturales, la obra ¿qué te digo?
de dramatizaciones, de todas esas cosas que la gente se reunía, que iba, inclusive me comentaban que ni siquiera bancas había al comienzo, entonces cada uno llevaba su banquito y se iban al teatro a ver la exposición y a ver la obra de teatro que era dramatizada por los mismos personajes de aquí de la Cruz. Entonces era algo bonito, pues que en esa época unía en torno a la cultura, a la comunidad. Entonces ese es uno de los legados que yo pude recopilar de él, las experiencias de Miguel Ángel Rangel, como te digo, del semanario de 1921, que eso sí me los conseguí con un amigo en Bogotá, que una vez me los compartió y yo le dije que los regalara a la biblioteca, y yo promocionaba mucho eso, que gente que tuviera documentos importantes los donara a la biblioteca para poder hacer ese archivo, poder contar dentro de la biblioteca con un material que nos cuente nuestra historia. Entonces, pues, gracias a Dios fuimos ganadores. Tengo ya los periódicos, ya están en exhibición ahí en la biblioteca, en un stand especial. Entonces ellos, pues, el Archivo General de la Nación hizo la restauración, que en este material que yo tengo aquí, en este material explican cómo fue la restauración, qué fue lo que se les hizo para la conservación de este material. Y también fue digitado, ¿no? Pero pues la idea era que yo con esto pudiera ponerlos en una página o en el YouTube, porque la biblioteca tenía página, ¿no? En el YouTube, porque siempre hacíamos actividades culturales. Pero lastimosamente cuando ya me llegó que había sido ganadora la convocatoria, yo ya me había retirado de la biblioteca. Entonces por eso pues no pude terminar el trabajo haciendo la página para que la gente lo pueda leer estos periódicos que yo tenía dentro de la biblioteca y están en exposición en físico allá, los pudiéramos leer digitalmente. Pero mire que usted tiene un gran material, ¿no? Aquí se encuentra un periódico que es La Antorcha, ¿cierto? Es el primer periódico que él realizó acá en La Cruz. Qué bueno que sería, doña Cristina, que usted creara la página y subiera estos periódicos para que todas las personas que se dedican a la literatura y al conocer de estos autores cruceños puedan acceder a ellos. Sería maravilloso, doña Cristina. Sí, pues muy emocionante leer esos periódicos, da como emoción porque, como te digo, dicen, hay una parte donde dice quién nació. Hoy nació el hijo de tal persona, hoy tenemos la bienvenida al niño, quién murió, quién viajó, quién llegó a nuestro municipio, los eventos deportivos. En esa época parece que había muchos eventos deportivos, porque dice, hoy la Cruz se enfrentará a la Unión en la ciudad de San Pablo, dice. Entonces, cositas que como te digo, nos transportan a esa época. Exacto. ¿No? Nos transportan a ese vivir de ellos ahí, entonces nos dejan plasmado su historia, su forma de vivir, la regionalidad. Ahí nos dan muchos datos en esos periódicos que dan, como te digo, informativo, cultural. Ellos dicen la normal superior, la rectora se hizo un encuentro entre la normal de la Unión y la normal de la Cruz, y se hizo exposición literaria y el ganador lo ponen allí en el periódico. Entonces ahí hay mucha literatura, mucha información importantísima dentro de la cultura, la escritura. Como le digo, él fomentó la escritura y la lectura con esos periódicos, él fomentó la música, él fomentó el deporte. Entonces fue una persona que marcó y dejó mucha huella dentro de nuestro municipio, dentro de nuestra cultura, y es alguien realmente de resaltar. Muy bien, muchas gracias, doña Cristina. En lo que usted nos cuenta, bueno, y en lo que escribió Miguel Ángel Rangel en sus poemas, en La Chinchanita, en La Antorcha, el periódico, en el himno de la normal, el himno de la Cruz, él plasma esa realidad cruceña, ¿no? Él plasma el vivir del contexto cruceño. Quisiera preguntarle a usted, ¿qué significado tiene para usted estos escritos? ¿Cuál es el significado que tiene la comunidad cruceña con respecto a este autor? ¿Qué importancia tiene estos escritos para la comunidad cruceña hoy en día? Pues, ¿qué te digo? Lo que pasa, ahorita, pues como yo me desvinculé de la biblioteca, como te digo, no he tenido como contacto con la comunidad sobre esto, pero cuando yo trabajaba en la biblioteca, un día del idioma lo dediqué solo a él, y fue muy acogedor.
fue muy bonito porque yo hice su biografía, su foto en la entrada y sus principales poemas los escribimos inclusive un grupo de muchachos me acompañó, de jóvenes entre 14 y 15 años, y dijeron, ¿podemos rapear esta música? Claro, digo, para eso es, imagínate como el encuentro de cuántas épocas atrás, y rapearon todos los poemas de Miguel Ángel y Raquel, que inclusive en la página de la biblioteca, pues que en el YouTube tengo una página que dice Biblioteca Municipal, ahí está esa experiencia bonita que se rapeó los poemas de Miguel Ángel y Raquel, las canciones, ellos con el rap, la gente todo contentísimo, iban jóvenes, grandes, los profesores encantados, dijeron, ay, qué bonita actividad esta que se hizo en torno, y los muchachos no sabían quién era Miguel Ángel, entonces ellos de paso conocieron su historia y a la vez se vincularon a su poesía, a sus canciones, la chinchanita, la rapearon lo más, eso se escuchaba hermoso, mirar, como le digo, ese contraste entre las generaciones, ¿no? Entonces esa fue una experiencia única donde mucha gente, como te digo, los jóvenes, sobre todo hoy en día, no sabían quién era Miguel Ángel. Y eso lo hicimos no solo con él, con muchos autores. Con Vicente Pérez Silva, la biblioteca fue la primera que lo invitó a otro día del idioma y hicimos algo parecido, un conversatorio con él. Él todavía, gracias a Dios, vive, él cada que viene hace la misma. Hacemos un homenaje a esos escritores que dejan huella en nuestro municipio y que la juventud a veces no la conoce, que pues no ha habido quien se los dé a conocer. Entonces dentro de la biblioteca se hacía ese trabajo. Era algo muy bonito. Qué chévere, doña Cristina, me alegra mucho saber esos aportes que le ha dado este autor a la cruz. Y además de esos aportes literarios, como poemas, canciones que él compuso, ¿qué otros aportes hizo para la cruz? ¿Qué conoce usted? Pues el principal de él era contar la historia de la cruz, lo que se vivía en ese momento y lo que éramos desde antes. Entonces él, como tú dices de la chincharita, ahí nos cuenta quiénes éramos. Exacto. ¿Quiénes somos? Pues hasta el sol de hoy. Entonces es un legado muy bueno porque él se enfocó mucho en eso. Él inclusive también hizo otro periódico que también está dentro de esta que era en la Normal de Señoritas. Y allí están los jóvenes, las señoritas escribiendo y todo. También lo pude rescatar. Esos periódicos me los donó una hija una hija adoptiva que él tuvo. Una vez que yo fui a investigar, a preguntarle que si ya no tenía algo material de él, me dijo, pues mira, yo la troja tengo una caja que él dejó, dijo, si la quieres ir a ver, yo digo, no, eso no es problema, yo me subo allá y me fui a la aquí llamamos troja la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba de las casas, donde está el tejado, ahí en otra parte les dicen el soberado, ¿no? El soberado le decimos la troja. Entonces ella dijo, no, ya, pues si te subes en la escalera, pues si vas a ver, y yo bajé la caja y yo fascinada con esa caja. Ahí estaba como él hacía los periódicos, los recortes que él sacaba, por ejemplo, en el periódico, pues lastimosamente aquí yo tengo uno para mostrarte, en el periódico le hace propaganda al Ingüento Merey, que es otro que en ese tiempo, ungüento indio, que eran los que tenían antes para curar los males. También había noticias a nivel nacional, que en ese habla de Rojas Pinilla, habla de todo eso. Entonces él parece que tenía otros periódicos y de esos pedacitos iba formando el periódico así para después imprimir la antorcha. De todo eso, ahí estaban los recortes bien bonitos. Lastimosamente ella dijo, no, dijo, yo solo te regalo los periódicos. Ajá. Entonces yo dije, inclusive el diploma de él estaba partido, el diploma de digo, regálamelo para colocarlo allá. Y allá está, en la biblioteca está, yo lo hice plastificar de nuevo. Ajá. Y lo hice, y lo tenía, ahí la biblioteca está a disposición, ¿no? Entonces, pues para mí fue una cosa bonita de encontrarme con ese pasado de cultura, de esa riqueza cultural que había ahí dentro de esos periódicos. Entonces pues yo de ahí extraje lo que más pude y lo llevé a la biblioteca, como te contaba. Ella dijo, te los presto, me dijo. Y una vez que yo ya iba a retirar, me dijo, no, me devuelven los periódicos. Entonces le digo, no, ya te los devuelvo, ya no son míos, le digo, ya son patrimonio del municipio. Le digo, ellos se ganaron ya los restauró el Archivo General de la Nación, ya no son ni tuyos ni míos, son patrimonio del municipio. Son patrimonio del municipio, claro. Entonces ese patrimonio se quedó el legado que él nos dejó de la antorcha. Inclusive yo le entrevistaba a otro
como que es familia o sobrino, y me decía, yo era un niño, decía, yo tenía 10 años, y yo iba a ayudarle, y él ponía, en esa imprenta tocaba letra por letra, y organizando la palabra, dijo, y yo era el que hacía las palabras, así dijo, y él me pagaba, no sé qué, 10 centavos porque yo organizara la letra, y imagínense todo eso, por eso es que había como unos tableritos en esa caja que te cuento. Ajá. Entonces yo le decía, y eso era para que uno ahí pegara letra por letra para ir haciendo palabra por palabra para poder imprimir ese periódico, imagínate, ¿no? Claro. Un arduo trabajo, claro. Un arduo trabajo. Él me pagaba 10 centavos en esa época y yo tenía como unos 10 años, yo iba a poner las letricas así, porque se le tocaba con tiempo. Qué chévere. Las experiencias bonitas, pues que como le digo, cuando yo me dediqué a averiguar de la vida de él, se encuentra con cosas muy bonitas, con cosas que él le aportó a este municipio de cultura, de todo, pues él le aportó, como te digo, a pesar de que era, imagínate que el título dice agrónomo, era un músico, era escritor, era poeta. Qué chévere. Y como nos dice usted, doña Cristina, la Cruz se destaca por eso, ¿no? Por ser cuna de la cultura. Y es algo de músicos. Y de músicos. Y es algo que lo plasmaba en sus obras Miguel Ángel Rangel. Él nos contaba el realismo mágico que en sus obras se ve plasmado, esa realidad de este contexto de la Cruz Nariño. Y en la Chinchanita, en los himnos de la Normal, en los himnos de la Cruz. Incluso en la Antorcha, como usted nos comentaba hace rato. El periódico que tenía en la Normal de señorita se llamaba Lucha. Y el periódico de la Lucha, él plasma la realidad, siempre en sus obras plasma la realidad, ¿no? Entonces agradecerle a doña Cristina por este bonito espacio que me brinda de conocer a este increíble autor. Hoy tocamos el tema de Miguel Ángel Rangel. En la próxima posiblemente tocaremos el de Vicente Pérez Silva, que es Jorge Buendía. Bueno, agradecerle muchas gracias mucho a ti también pues, por Cristina. por esta entrevista, espero que te sirva la